Buenos días, estamos aquí de nuevo dispuestos a reanudar las clases teóricas de Sociología del Conocimiento. Estas clases comenzaron a finales de enero analizando una serie de autores que luego veremos y ahora ya se abocan hacia su final que será pues dentro de 4 o 5 semanas. El marco general de esta asignatura de la sociología del conocimiento era, como os repetí varias veces, una y otra vez, el paso de la primacía de la epistemología como teoría pura del conocimiento ligada a una teoría del ser, a una teoría de la realidad, a una ontología también pura. La sociología del conocimiento es el fin de la relación pura entre conocer y ser, una relación tradicional que está basada en la posibilidad de evacuar todo elemento de mediación que de alguna manera se encuentre entre este ser y este conocer, que en un momento dado esta mediación puede ser necesaria, sí, aunque el ideal es la intuición, el conocimiento directo, pero aunque este elemento mediador sea necesario, de alguna manera en el límite se supone que esta mediación es como una escalera que nos ayuda a subir a un piso superior en el cual, una vez instalados, podemos prescindir de la escalera. Como ya sabemos, esta estructura fundamental del pensamiento occidental, que es una construcción misma entonces de lo occidental, de una posición ontológico-política, la estructura fundamental de esta posición viene dada por el ontologismo, viene dada por el argumento ontológico que se expresa a partir de la filosofía de Parménides con la identidad entre el pensar y el ser. Pensar y ser son una sola y la misma cosa, pues lo mismo es el pensar y el ser, dice Parménides, o el fragmento que conservamos del poema. Esta idea fundamental de Parménides es después desarrollada por Platón y colocada como centro de la estructura fundamental de la filosofía occidental, un centro que eliminó todos aquellos pensamientos que se situaban en la mediación o aquellos pensamientos que se situaban en el nihilismo, en la imposibilidad de conocer, en la imposibilidad de determinar lo que es el ser. El final de esta ontología, de esta epistemología, es un final naturalmente que se produce en un largo plazo, no se produce de la noche al día, es un final que de alguna manera tiene que ser colocado paulatinamente para que de algún modo las estructuras político-económicas que están sometidas, que están dadas desde esta estructura, no se resientan y de algún modo poder nosotros seguir desde Occidente manteniendo una posición que aspira a ser dominante, que aspira a ser universal en un amplio significado de la palabra. La mediación, sin embargo, el elemento de territorio de lo intermedio, poco a poco se nos va manifestando como decisivo, fundamentalmente, como ya hemos dicho tantas veces, hacia el final ya coincidiendo con el fin de la dominación representacional simbólica de lo aristocrático teológico. A medida que el trabajo, a medida que la acción humana de grupos humanos que se definen a sí mismos por lo que hacen y no por lo que son o por lo que heredan, a medida que esto se va efectuando como el elemento que va dando lo que es nuestra propia realidad, la transposición ontológica de esta posición, la transposición epistemológica, la transposición filosófica se hace necesaria. Por lo tanto, este elemento de mediación, este territorio de mediación se acaba convirtiendo o se va convirtiendo en el territorio desde donde se va a determinar la significación. Es un proceso paulatino, es un proceso lento, es un proceso que todavía no hemos culminado, porque de algún modo nosotros todavía seguimos viviendo en universos platónicos, en universos que rechazan que la mediación sea el territorio donde se produce la realidad. Nosotros todavía seguimos pensando que la realidad es un en sí que además está de algún modo fuera de nosotros y que no está totalmente afectado, aunque cada vez esté más parcialmente afectado por nuestra acción, sea esta acción práctica, ética, política, sea esta acción tecnológica, sea esta acción artística.
La mediación entonces se va convirtiendo poco a poco en un elemento clave de la determinación de lo que hay y por lo tanto aquellos elementos que la componen, los grupos que son los mediadores, las acciones que median o que mejor se dan como mediación, las tecnologías van siendo cada vez más relevantes. Va habiendo, por lo tanto, también, esto lo hemos repetido una y otra vez, un cambio en el orden de la concepción de la causalidad, de la producción y de la significación de los acontecimientos, de las efectuaciones. Hay un cambio en el orden de la causalidad y hay un cambio en el orden de la referencialidad. Es decir, cuando la mediación no es mera intermediación, sino es un elemento constitutivo, es el elemento donde nacen después los demás elementos, donde nace incluso la subjetividad o la objetividad. Cuando la mediación tiene este carácter envolvente y absorbente, aunque no totalitario, porque precisamente la mediación nos aleja de la totalización que solo es posible de manera idealista, cuando se produce este cambio, como os digo, cambia la noción de causalidad y la referencialidad. El universo no nos está dado y nosotros simplemente lo vamos conociendo. Nuestro hacer no es simplemente descubrir lo que ya estaba ahí, sino que de alguna manera la acción, la producción, la futurición es producción de realidad, es producción de causalidad, es producción de ordenamiento y de orden. Y esto hace, por otra parte, que el elemento a priori o el elemento eterno de lo referencial, el elemento eterno de lo que lanza, el elemento de lo principial, el elemento de lo fundamental, desaparezca en cuanto concepción arquitectónica de cimiento como concepción de referencia, como concepción de envoltura, como concepción de territorio. La mediación rompe la arquitectura como territorialidad. Esta mediación potentísima no es mero constructivismo. El constructivismo, en su origen kantiano, ¿os acordáis?, solo reconoce el carácter mediato de una parte de lo que llama realidad. Hay una realidad que no es mediada, una realidad que no es mediata, que es la realidad de la cosa en sí, que sigue siendo real. El elemento constructivo en su origen es solo una parte que se compone con una parte no constructiva. Nosotros estamos ya más allá del constructivismo, igual que estamos más allá del realismo o del idealismo, porque el realismo, idealismo como totalidades y constructivismo como una semitotalidad que se compone con un realismo o con un idealismo, no son ya el horizonte en el que nosotros nos movemos. Nosotros estamos, por lo tanto, y esto es lo que muestra la sociología del conocimiento o la concepción de la producción social del conocimiento y de la producción simultánea de la realidad, una realidad que no se completa con el conocimiento como si fueran dos elementos diferentes que están compuestos, sino que son elementos entrelazados y por lo tanto cambia la noción misma de realidad, igual que cambia la noción misma de conocimiento. Esto nos hace, como os digo, estar más allá del realismo, más allá del idealismo, más allá del constructivismo, estar en otro horizonte diferente. Este otro horizonte es lo que podemos llamar la posmodernidad o lo posmoderno. Por lo tanto, hay, respecto a lo que se entiende por conocimiento, que sería la representación de un orden objetivo o objetivable de realidades, hay un cambio en esta noción de conocimiento, en la forma primigenia de conocer, que nuestra tradición fundamentalmente ha sido la intuición como contacto directo de un sujeto con un objeto, que puede estar mediada por unos procesos de sensación, ideación, etcétera, pero que en el fondo obedece siempre a esta estructura de coincidencia, de contacto, de fusión, que puede ser más o menos amplia, pero que siempre está ahí, incluso en las filosofías de corte empirista e incluso en las filosofías de corte hermenéutico, donde la interpretación de alguna manera es también una forma de intuición en el límite, porque está dada para coincidir con el proceso genésico de producción de la realidad. Cambio entonces una naturaleza en el conocer y no solo en sus modalidades, es decir, la sociología del conocimiento, el territorio de mediación que abre la sociología del conocimiento no añade nuevas modalidades a las modalidades tradicionales del conocer, la intuición, la sensación, etc., sino que es de alguna manera un cambio en la estructura profunda del conocer, un cambio que todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar, precisamente porque este cambio se está efectuando en el momento presente
presente y se está efectuando de una forma que está desfondando no solo la referencia, sino aquellas categorías intermedias que nos habían servido primariamente para pensarlo como la propia categoría de sociedad. Por lo tanto, un cambio en la estructura profunda del conocer, un cambio en la estructura profunda del ser o de lo que hasta ahora llamábamos realidad. Este es el horizonte general de la asignatura. Analizar entonces aquí desde el punto de vista social, de la expansión social, de la determinación de lo que es el conocer y sus modalidades, analizar entonces desde el punto de vista social la evolución del concepto y el alcance y la producción de conocimiento. Habíamos ya había presentado en clase una serie de autores que ya habían sido trabajados también por vosotros en los textos con Claudia, que es la dueña de la asignatura. Yo simplemente aquí lo que os hago y lo que os he hecho es una explicitación, ¿no?, de los contenidos que luego se van a debatir. Habíamos visto una serie de textos, el texto canónico de la ideología alemana de Marx y Engels, el texto también clave de Max Scheler de la sociología del saber, el texto también fundamental de Karl Mannheim en Ideología y Utopía, los textos también importantísimos de Max Weber en La ética protestante y toda la ubicación del weberianismo, los textos también hoy altamente relevantes de Michel Foucault, de las palabras y las cosas, y en último lugar, justo antes de que empezara todo, justo en el límite del comienzo del coronavirus, habíamos visto en clase la obra de Jürgen Habermas, Conocimiento e Interés, el debate de Habermas sobre este territorio. Ahora nos toca, prosiguiendo con la línea, nos toca Raymond Williams y su obra Marxismo y literatura. Siguiendo el mismo procedimiento que he seguido con los demás autores, la exposición consta de dos partes. Aquí va la primera. Una primera es una contextualización general de la obra en su epocalidad y una segunda parte es ya una determinación de las líneas de fuerza que la obra nos transmite, en torno a las cuales la obra se articula. Comenzamos entonces primero analizando los niveles a los que estamos trabajando sociológicamente, a los niveles con los que nosotros queremos introducirnos en la sociología del conocimiento. En todo momento, lo que se busca con todos los textos, con todos los autores, es determinar el contexto de producción del texto, el concepto social, el concepto casi sociofísico, el concepto epocal, el momento y la tradición en el que el texto se produce y también el momento tecnológico de la difusión del texto. Es decir, si el texto se escribe o se trabaja en un momento en que dominan unos medios de diseminación que tienen un alcance determinado u otros que tienen otro alcance, o sobre todo, y esto es muy importante porque los textos son todos fundamentalmente como máximo de hace 100 y pico años, sobre todo si hay una transformación en los medios sociales de difusión de los textos. Recordáis que os he insistido mucho en la importancia que tienen las tecnologías del conocimiento, de la transmisión de los conocimientos, por ejemplo, la importancia que tuvo la imprenta para el desarrollo del conocimiento de las ideas, para la transformación profunda de lo social en Europa, del mismo modo que tuvo un impacto tremendo la aparición del medio de comunicación de masas, de la prensa, de la radio, de la televisión, y que actualmente se ve reflejado en la enorme profundidad del cambio social, de la rearticulación, de la mediación que se está produciendo a través de la irrupción de los medios como ligados a Internet. Vemos entonces, en primer lugar, vamos a ver siempre, hemos visto el contexto de producción del texto. En segundo lugar, siempre también desde nuestra posición concreta, el contexto de recepción del texto en España, de todos los textos que nosotros hemos ido viendo. Hemos visto entonces que esto establece un diálogo, establece una ampliación del contexto de mediación, porque el texto no es solo un texto que se produce y queda puesto en el aire, sino que el texto tiene una historia, una forma de recepción, está colocado en una determinada secuencia. Dicen los que son especialistas en historia de la lectura que con la aparición de Internet, con la aparición del
hipertexto se está produciendo una transformación profunda también en esto, porque muchos textos son recortados, por ejemplo, en un libro, del lugar que ocupan en el libro, por ejemplo, cuando es un libro de varios autores, cuando es un libro de discusiones o de conversaciones, estos textos son recortados y lanzados al hipertexto como textos sin contexto. Esto no es negativo ni positivo, esto muestra una nueva epocalidad en la que el contexto inmediato de alguna manera se acaba perdiendo, se acaba olvidando y los textos acaban como flotando en una iconosfera, en una especie de entendimiento agente que es cada vez más el lugar donde nosotros nos vamos subjetivando como cuerpos. Es casi el principio de individuación, ¿no? Mediante el cual nuestros cuerpos de alguna manera se van determinando como tales cuerpos a partir de la absorción de una serie de conocimientos, de una serie de producciones, de procedimientos, de una serie de acciones. Estas transformaciones radicales en la forma de recibir los textos que han sido concebidos para ser susurrados, de alguna manera acceden a un ámbito público y tiene una repercusión tremenda, ¿no? Confesiones que uno hace, por ejemplo, en un vídeo de YouTube que están hechas al calor casi de la lumbre, son escuchadas por personas en otro ámbito que las entienden de una manera diferente a como uno las plantea y realizan lo que uno dice de una manera que nos muestra que uno nunca ha sido dueño de lo que dice, por supuesto, pero ahora menos que nunca, porque puede ser fragmentado, disuelto, reincorporado en otras circulaciones. Los conceptos de recepción, por lo tanto, son claves, todos los conceptos de recepción. Nosotros vemos el concepto de producción del texto, el concepto de recepción en la España de la época, también tenemos que ver el contexto, en tercer lugar, de nuestra propia recepción en este momento puntual y repercutir esto con sucesivas recepciones que vayamos teniendo, sucesivas elaboraciones que vayamos haciendo del texto. Es muy importante entonces pasar también del concepto de recepción en España, cómo se hizo la traducción, quién la hizo, qué editorial la publicó, en qué contexto sociopolítico se publicó este texto y qué impacto pudo tener o tuvo. Y respecto al contexto de nuestra recepción, siempre entendiendo que nosotros somos estudiantes o profesores en una institución muy concreta que es la universidad, en nuestro caso la Universidad de Oviedo, en el año 2020. Desde aquí nosotros, en las circunstancias actuales, que son circunstancias complejas, como ya vamos viendo, en este contexto universitario, en estas circunstancias especiales, es donde nosotros recibimos este texto. Y en cuarto lugar, después del contexto de producción del texto, del concepto de recepción en España, del contexto de nuestra recepción, pasamos ya a lo que sería la gran segunda parte de la exposición, que sería la estructura del texto, pero entendiendo que esta exposición general no es el marco en el que después se explica y se aclara la estructura del texto, sino que la propia estructura del texto, en cuanto nos habla a nosotros, está ya pasada, está ya superpuesta a este contexto mismo de recepción, es decir, nuestro. No hay un antes y un después, no hay un marco previo, no hay un fundamento que queda ahí y luego viene lo otro. Esto se hace, es una distinción de razón, como diría Descartes, o una distinción de exposición. Esto se hace por la comodidad del exponer, pero de algún modo en el análisis mismo de la estructura y del contenido del texto, nosotros ya estamos sometidos a la caladura, al estar empapados en todos estos contextos en los que estamos. Esto forma parte de la complejidad de las circulaciones contemporáneas del conocimiento y de las circulaciones contemporáneas complejísimas de producción de la realidad. Por lo tanto, entonces, hemos hecho una presentación hasta ahora de lo que ha sido la asignatura, con un balance de lo dado, con la intención general de lo dado. Hemos hecho una breve presentación de las modalidades, de los niveles a los que trabajamos y pasamos ahora, como siempre en mis clases, en todas mis exposiciones, porque cada clase es una obra de arte, de alguna manera está concebida por mí así, está concebida como una totalidad de entrega y de dedicación y también de excitación y de ilusión y también de decepción total. Pasamos siempre a un elemento que tiene que estar presente en cada uno de nuestros instantes o de cada uno de nuestros días dentro de la universidad, dentro de la cultura, dentro de la ciudad española, dentro de la República Española, que es el elemento ritual. Las clases, tanto las virtuales como estas formas de grabaciones, de algún modo son un elemento discreto, un elemento marcado, un elemento cerrado,
son unas horas, son un elemento discreto dentro de un continuo, que es un curso. Naturalmente, la relación entre el discreto y el continuo no es la relación de todo y parte, porque nosotros ya no nos movemos, como ya os he señalado muchas veces, en los métodos puramente analíticos que suponen un todo que se divide en partes o unas partes que componen un todo, de la manera que sea. No nos movemos tampoco en método analítico crítico, no nos movemos tampoco en métodos histórico-críticos, no nos movemos en método genético deconstructivos, nos movemos también ahí, pero estamos intentando poco a poco ir hacia otro lugar, abandonando esta idea del todo y la parte de la referencia y los elementos que se refieren, el elemento del sentido, el elemento del referir, la ilusión del relato, la ilusión de la referencia, la ilusión del sentido, la ilusión de la composición. No, estamos en universos mucho más complejos donde la linealidad, incluso la multiplicidad referencial, deja paso a la enorme complejidad de la multiplicación, la enorme complejidad de la futurición, la enorme complejidad de la posibilitación. Es en este horizonte donde yo me quiero ir situando, un horizonte, por lo tanto, más allá de la relación y, por lo tanto, también más allá de la entidad. De todas maneras, para entendernos, comprendemos entonces que las clases son un elemento discreto, un elemento cortado dentro de un continuo y que su continuidad, que no es mera contigüidad, sino que es una continuidad que de alguna manera se funde y se confunde, se inscribe también a su vez en ritmos más amplios, el ritmo del grado, el ritmo de la universidad, el ritmo de nuestra cultura y nuestra sociedad occidental, el ritmo del sistema mundo, el ritmo, etcétera, etcétera, donde queramos entrar, no como elementos que están uno dentro de otro, pero de alguna manera esta imagen nos sirve para entender la cantidad de consideraciones que tenemos que ir haciendo y a las que tenemos que ir atendiendo. Cada clase entonces, cada instante, se sabe entrelazado. De ahí entonces que lo cotidiano, que parece exterior, es su propia interioridad, forma parte de su interioridad. Las vidas y los procesos que nos circundan y en los que nosotros estamos inscritos, que no solo nos circundan, sino que nos inscriben, son de total importancia, de total consideración y tienen que estar siempre traídas a la clase a cada instante. Uno de estos elementos de lo cotidiano exterior que ha acontecido estos días aquí en Oviedo es la muerte por coronavirus. Aunque él iba a otra cosa, él tenía una fractura de fémur. Es la muerte de un gran intelectual asturiano, José Luis González Novalín, un intelectual que tiene que ser de alguna manera resaltado, igual que en otras clases hemos ido resaltando otros intelectuales que han ido muriendo en otras clases de sociología del conocimiento y en otras clases de estética y análisis e interpretación de la obra de arte, que son las asignaturas que estoy dando este cuatrimestre más o menos. Entonces, por no repetir, doy unos en unas y otros en otras. Ha muerto José Luis Novalín, conocido así por Novalín, un sacerdote que nació en Nava, Asturias, en el año 1929. Es de esta generación que está muriendo ahora, como la misma generación a la que pertenecía mi padre, que era del año 27, a esta generación que está cumpliendo ahora, los que han logrado cumplir una vida realmente llena de días, como decía Ernst Bloch, ¿no? Con Emmanuel Levinas, cuando ellos decían que el judaísmo, incluso el judaísmo ortodoxo, no el judaísmo totalmente fariseo, sino el judaísmo tradicional, el judaísmo saduceo, contraponía a la inmortalidad del alma, que venía del mundo egipcio, del mundo griego, le contraponía una vida llena de días. La inmortalidad no es la supervivencia del alma, sino es tener fecundidad en los hijos y, sobre todo, tener una vida llena de días. De tal manera que esta gente que ha vivido hasta sus 90 y pico años, realmente ha tenido una vida llena de días, suponiendo que su vida no haya estado trenzada por la desgracia, como sucede con tanta frecuencia. Novalín fue sacerdote, fue profesor del seminario de Oviedo y fue el rector de la iglesia de Santiago y Montserrat en Roma, una institución sociológicamente muy importante. Os recalco mucho el carácter sacerdotal de Novalín, porque en España, por nuestra historia terrible en temas de religión, en España es muy difícil encontrar un discurso equilibrado o una voluntad equilibrada de aproximarse a lo que es el fenómeno de la Iglesia católica.
Es muy difícil porque la Iglesia Católica en nuestra tradición ha sido, ya lo es en menor medida, aunque todavía en gran medida, ha sido una institución abrasiva en muchos respectos. Ha sido una institución que ha dominado excesivamente, ha tenido una presencia excesivamente dura en nuestra vida, por decirlo así, de forma rápida. Pero esta dureza que hace que mucha gente sea anticlerical directamente, que rechace profundamente esta invasión, ¿no? Yo recuerdo siempre la figura de mi padre, que siempre que profundamente anticlerical, intentando no mostrarlo directamente porque se crió en una época en la que había que callarse, pero dejándolo caer así. Este anticlericalismo profundo de la gente sencilla, que por otra parte era religiosa, ¿no? Este poder omnímodo de la Iglesia nos hace muy difícil a nosotros analizar objetivamente la Iglesia, porque cuando hablas de la Iglesia de forma objetiva, mucha gente cree que estás haciendo apología de la Iglesia y sin embargo los que hablamos de esta manera, o intentamos hablar de una manera más serena, rechazamos el anticlericalismo de entrada o el no querer hablar de estos temas, porque el no querer hablar de estos temas significa dar la razón al dominio profundo que estas instituciones quisieron instaurar y que es un dominio que se inmuniza provocando reacciones de absoluto rechazo que socapa de entonces no quiero saber nada de esto, impiden el análisis de lo que pasó e impiden la reconstrucción de alguna manera y la traída hacia un presente más positivo de elementos que aquí hay y nos ciegan el acceso a nuestra verdadera historia, a nuestra verdadera tradición. Nosotros, claramente, estamos situados en una estructura ya poscristiana. Yo no solo no soy cristiano, sino que, como sabéis, no solo soy ateo, sino que además no creo en la realidad siquiera, pero esto no significa que nosotros no tengamos que analizar hasta el final todas las estructuras profundas de lo que se denominó la realidad. Fijaos, esta estructura profunda está en gente como Novalín, está en cuerpos como lo de Novalín. Novalín era un niño de Nava, listo, como tantos niños campesinos, que fue detectado por el párroco o por el maestro cuando tenía sus 8 o 10 años como listo, extraído de su comunidad campesina como tantos niños en la posguerra y introducido en una institución total como es la Iglesia en el seminario, una institución que te modeló o que les modeló en cuerpo y alma, estereotipándoles físicamente y también promoviéndoles una estructura de pensar para luego de alguna manera ocupar cargos de pastoreo de la comunidad española. Esta cuestión es una cuestión que está por estudiar, la penetración profunda de estas estructuras de extracción de los cuerpos de los campesinos que fueron promovidos hacia lugares a los que nunca habrían llegado si hubieran sido campesinos, pero a cambio de no poder revertir totalmente lo que ellos han ganado en la estructura de la que provienen, sino manteniendo la sumisión de esas estructuras. Una cuestión importante, una cuestión que, como os digo, hay que estudiar a fondo. Novalín fue rector, además, de la Iglesia de Santiago y Montserrat en Roma, una institución muy importante en la formación de sacerdotes españoles en los años 50, 60, 70, incluso hoy, porque los grandes cargos luego episcopales, los grandes centros de poder político de la Iglesia se formaban en gran medida allí. Este elemento de ocupación del poder social, este elemento de formación desde un determinado tipo de conocimiento ligado a un determinado tipo de poder es algo que tenemos que poner encima de la mesa, es algo que tenemos que estudiar profundamente en nuestro propio país y en otros países que han pasado por las mismas situaciones, por las mismas estructuras. Además, y esto es lo importante y por eso está aquí Novalín, es autor, él hizo su tesis doctoral en historia de la Iglesia, es autor de una biografía de Fernando de Valdés Salas. Fernando de Valdés Salas es el fundador de nuestra universidad, es el fundador de la Universidad de Oviedo. Nosotros entonces, como miembros de la comunidad universitaria asturiana, como elementos que de alguna manera reproducen esta estructura, nosotros tenemos que ser conscientes, primero, ya lo dijimos en clase, es una cosa muy importante, primero tenemos que ser conscientes de lo que significó la erección de la universidad como institución. La universidad no es una institución que nace
surge de forma natural, de forma espontánea, sino que la institución es creada políticamente con gran apoyo desde el poder. La ley que la funda en España está en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, donde funda una estructura cercada, donde los jóvenes o algunos jóvenes de la alta aristocracia y también sus siervos, que eran también, no eran pobres del todo, recibían una formación determinada y sobre todo disponían de un espacio de libertad claramente legalizado, que además decía que tenía que estar acompañado de buenas construcciones de calles, de espacios de recreo, de buenas librerías, de buenas tabernas, un espacio de libertad donde durante una serie de años, 5, 6, 4, 7, 8, esta gente, a la vez que adquiría los rudimentos de las doctrinas dominantes en el ámbito del derecho, en el ámbito de los dos derechos, del canónico y del civil, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la filosofía, etcétera, a la vez que eso jugaba, producía unos cuerpos elásticos, jugaba en este ámbito de libertad bajo cerco para después de alguna manera construir una personalidad bien formada, bien equilibrada, que fuera capaz de ejercer el poder institucional para el que había sido elegida, el poder de juez, el poder de oidor, el poder de sacerdote, el poder de obispo. Poderes que determinaban la estructura del poder imperial español en la época de su constitución y de su máximo auge. La universidad no es una institución inocente, la universidad produce unos cuerpos individuales para una estructura de gobierno política en la que los conocimientos están ligados, van a alimentar esa misma estructura. No hay un estudio del conocimiento sin más por una intención cognitiva, sino es una intención cognitiva ligada a una intención de apoderamiento, de manejo, de pastoreo, de poder. Esto es fundamental porque esto sigue siendo igual hoy, de forma más distendida, de forma mucho más amplia, de tal manera que nosotros no vemos los bordes de estas determinaciones, pero esto sigue siendo así. La universidad es una institución de apología de una estructura social que quiere mantenerse en cuanto hegemonía, en cuanto poder, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la acción. Nuestro fundador, Fernando de Valdés Salas, tal como ha sido retratado por Novalín, muestra esto de forma palmaria. Valdés Salas se educó en la Universidad Cisneriana, en la Universidad de Alcalá, en un intento que hizo Cisneros de mejorar las condiciones de conocimiento y de formación de los sacerdotes mediante la introducción de elementos del humanismo, conocimiento de las lenguas clásicas, de la cultura clásica, aplicación de sus formas de vida como formas de depuración de una enseñanza que estaba excesivamente intoxicada por el escolasticismo, elementos de este tipo en los que se forma Valdés, elementos en los que de alguna manera nace el erasmismo también y en los que nacerá después parte de la Reforma luterana, pero elementos prontamente yugulados en la tradición española a partir de la revolución, de la reforma protestante, elementos yugulados por los Augsburgo, por Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania y luego por Felipe II. Elementos de yugulación a los que sirvió el fundador de nuestra universidad, que se fundó con dineros provenientes de estos pagos por yugular. Elementos a los que contribuyó Fernando de Valdés Salas, que fue inquisidor general en la época en la que la Inquisición española era una institución durísima, dura. Valdés Salas se volvió conservador, pasó de cierto erasmismo a unas formas de vida mental mucho más restringidas. La Universidad de Asturias, de Oviedo, que se fundó con el dinero que Fernando de Valdés Salas dejó para ello, es una institución que nace de estos sufrimientos provocados socialmente, de estas yugulaciones. Nosotros no podemos olvidar esto y no debemos olvidarlo. Novalín nos lo recuerda a la vez que nos recuerda tantas otras cosas. Dicho esto, pasamos a una primera aproximación del texto de Raymond Williams, que comienza esta aproximación, como ya os he dicho, con la determinación de los contextos en los que se produjo este texto. Raymond Williams, que vivió
también es de esta generación, vivió entre 1921 y 1988. No se sabe si la gente que se dedica a la sociología del conocimiento muere más joven, porque ya hemos visto, ¿no?, los casos de Mannheim, los casos de Weber, los casos de Scheler, que son gente que muere relativamente joven. Williams también murió con sus 66, 67 años, también relativamente joven. No sabemos si la dedicación a la sociología del conocimiento, aunque él era también escritor, era más cosas, tiene estas consecuencias. Raymond Williams nace en 1921, es galés, por lo tanto es británico, pero no estrictamente inglés. Estudia en Cambridge, es decir, pertenece, y esto es muy importante también en sociología del conocimiento, saber de dónde viene cada uno. Estudia en Cambridge, es decir, pertenece a la élite de la sociedad británica. La sociedad británica es una de las sociedades más clasistas de Europa, aunque a la vez es una de las sociedades más avanzadas desde el punto de vista de la construcción del Estado social, porque en ella fueron muy fuertes los movimientos obreristas. Pero de alguna manera, como os digo, él pertenece a esta élite que en una sociedad clasista como es la sociedad británica, de alguna manera le determina a que incluso sus discursos más revolucionarios, más rebeldes, tengan este toque distinguido. Esto es un elemento muy importante que, como luego veremos. Estudia en Cambridge. Es un escritor, un teórico de la cultura, un filósofo, y está inscrito en una corriente dentro del marxismo que nace a finales de los 50, a principios de los 60, que se llama la Nueva Izquierda, The New Left. Una corriente que busca ampliar la base del marxismo tradicional, de un marxismo que se ha quedado de alguna manera esclerotizado por la obediencia al estalinismo. El estalinismo no solo fue una forma de política, sino fue una forma de intelectualidad. Y esto es muy importante, ¿no? A la vez que la Unión Soviética se constituye como Estado bajo la égida estalinista, la filosofía marxista sufre una transformación como filosofía que alimenta este universo total, esta institución total, que es lo que representa lo soviético, una institución total que se puede poner en parangón con la institución total de la que antes hablábamos, que es la Iglesia Católica. Son instituciones que aspiran o han aspirado a absorber la totalidad de las fuerzas de la vida y componerlas en un sistema que abarque entonces desde lo más profundo de la naturaleza a lo más último, a lo más espumoso de lo social. La Nueva Izquierda nace como reacción ante esta asfixia estalinista que se manifiesta de forma concreta como una incipiente rebelión dentro de los partidos ante lo que fue la acción soviética en las jornadas de Budapest en los años 54 y luego después en la invasión de Praga en el año 68. La Nueva Izquierda se siente incómoda, nace entonces con la incomodidad ante el carácter totalitario del estalinismo e intenta recuperar por una parte el elemento más fresco del marxismo en cuanto fue una doctrina viva en Marx y en Engels e intenta también enlazar con las nuevas fuerzas emergentes de la cultura en Occidente y también en el tercer mundo que empiezan a aflorar en los años 60. Filósofos como Marcuse, Ernst Bloch, Thomson, historiador Thomson, y Perry Anderson en Inglaterra. Marcuse era de origen alemán, Bloch también, aunque Marcuse hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos. Son pensadores que están en esta línea, que cristalizó en una revista, la revista de la Nueva Izquierda, la New Left Review, que dirigió durante mucho tiempo este gran intelectual que fue Perry Anderson, un grandísimo autor cuyas obras sobre historia del marxismo tenéis publicadas, ¿no? Y tenéis a vuestro alcance en siglo XXI. Williams, por lo tanto, que viene de este ambiente intelectualmente sobresaliente, se inscribe en esta corriente de la Nueva Izquierda, en esta corriente renovadora, profundamente renovadora del marxismo tradicional. Se trata entonces de repensar a Marx y Engels
deshaciendo las opciones que llevaron al estrechamiento estalinista. Este es un planteamiento muy parecido también al que tuvo lugar en la Iglesia Católica, de nuevo estos paralelismos muy importantes, también en los años 60 en torno al Vaticano II, es la misma época. Es el intentar romper con las estructuras esclerotizadas de una tradición y pensar los signos de nuestros tiempos, repensar los elementos contemporáneos de la cultura. Se trata entonces de deshacer las opciones, de ver cómo se estrechó el marco y ver cómo se puede rehacer de nuevo una visión del marxismo más esponjada, fundamentalmente una visión del marxismo que tiene que ver con la inserción de lo marxista no tanto en el mundo propio del trabajo, del proletariado laboral, sino en el elemento más amplio del trabajo intelectual, del trabajo cultural. Se trata de una entonces inclusión de la cultura como un espacio más amplio que el mero espacio laboral, el espacio de la cultura como lugar donde el marxismo de alguna manera tiene que recuperar su pulso y su discurso. Este es un elemento que ya aparece en Gramsci, como sabéis. Gramsci es un pensador que coloca el elemento de la cultura ligado consecuentemente también a su concepto de hegemonía, como veremos, coloca la lucha por la cultura, coloca la cultura como el centro, por decirlo así, o el epicentro de su reflexión. En este ámbito, en la posición cultural, atenta a los movimientos sociales que están aflorando en los años 60, movimientos de juventudes, movimientos de colonización, movimientos de corte fundamentalmente también estético, de corte político, nuevas revoluciones como la revolución cubana que parecen aportar una frescura nueva a estos universos. En estos mundos nuevos que aparecen, la estética se descubre como un lugar fundamental para el marxismo. Es un elemento que señala Perry Anderson muchas veces. Dice que el marxismo durante muchos años, fundamentalmente durante los años 50 y 60, deja de lado la teoría sobre lo económico y se centra fundamentalmente en la cuestión estética. Perry Anderson lo dice invitándonos a volver también a lo económico, diciendo que hay una excesiva derivación hacia el ámbito de la cultura por parte del marxismo, pero esto indica de alguna manera la amplitud enorme que tiene este movimiento de renovación, de una visión estrictamente, como veremos luego, infraestructural, de una visión donde lo ortodoxo parece ser la estructura misma de las fuerzas de producción dedicadas al trabajo. De aquí se pasa a este universo amplísimo de la cultura, un universo complejo, como ya vio el propio Marx, donde Marx nos dice que la determinación de lo cultural o de lo estético no viene directamente de lo que podríamos llamar rudamente infraestructural, sino que es mucho más compleja, un universo que fue complejo ya desde el principio para el marxismo, que sin embargo para muchos y sobre todo para el estalinismo durante mucho tiempo es un mero reflejo que tiene que ser reducido a lo propiamente infraestructural. Es este mundo, por lo tanto, un mundo de alta significación que ahora se convierte en un mundo central. El universo entonces es un universo no ya meramente laboral, sino es un universo cultural. Repensar a Marx y Engels, pero además, no pensarlos como retornando a un origen que ya está muy lejano, sino pensándolos desde una época de transición. Los años 60 son o empiezan a ser conscientes de que se está produciendo una transformación profunda. En el fondo, los años 60 son el final del gran relato del capitalismo americano, por decirlo así, igual que son el final del gran relato del socialismo soviético. De alguna manera vamos yendo hacia unos universos más complejos, unos universos más críticos tanto dentro del capitalismo como dentro del socialismo. Por lo tanto, es una época de contestación en la que de alguna manera se están produciendo transformaciones también muy profundas en la base que sustentaba el discurso del marxismo clásico. Estamos asistiendo al fin de la sociedad industrial o al principio del fin de la sociedad industrial y por lo tanto al fin de la sociedad de masas entendidas como masas proletarias. El concepto de masa, el concepto de proletario, de alguna manera empieza a perder su entidad clara, la entidad clara que tiene cuando el mundo es plenamente industrial y se empieza de alguna manera a disolver, se empieza a retorcer.
Aparecen nuevos elementos que aspiran a ser sujetos de la historia, por ejemplo, en el caso de Marcuse, la juventud, el estudiantado rebelde, ligado a estas luchas contra la guerra, a estas luchas contra el colonialismo, a estas luchas contra el capitalismo, incluso a estas luchas con el estalinismo. Aparece entonces la posibilidad de nuevos sujetos políticos que no son exactamente ya el proletariado, el cual a su vez también empieza a perder su carácter claro, su carácter determinado. Empezamos a derivar hacia la sociedad postindustrial y por lo tanto estamos en una nueva estructura. Hay que repensar el marxismo desde su desesclerotización estalinista, pero a la vez hay que pensar el marxismo en un contexto más amplio, en un contexto más vivo, en el contexto de lo cultural. Se empiezan a perder todavía de forma no muy consciente, pero se empiezan a perder ya los horizontes globales, los horizontes totalitarios. No recordemos siempre la frase que dice Adorno, no toda filosofía que piensa ser un sistema totalitario, dice será un sistema sí, pero será un sistema de delirio, dice Adorno, y tiene razón, ¿no? De alguna manera, desde este momento, el ámbito de la totalidad no es el marco, porque la totalidad es precisamente aquello que se quiere evitar en cuanto tentación del totalitarismo. Se pierden entonces horizontes globales, el sujeto, el lugar político no es ya la ciudad que controlas, ya no es tampoco un imperio que se expande naturalmente, que desarrolla un concepto, la ciudad se expande y se deconstruye, el imperio se difumina en su legitimación, lo vemos en el caso de Vietnam, de Estados Unidos. Hay un principio de desfondamiento del relato total, de la narración total. Hay un principio de convencimiento y por eso Guy Debord, por ejemplo, que pertenece también a este tipo de pensamiento, a esta nueva izquierda, habla ya de sociedad del espectáculo. Hay una idea de que se está produciendo una transformación en los grandes bloques de lo real y su manejo que nosotros habíamos pensado hasta ahora. Unos bloques que de alguna manera van a dejar de ser los bloques que fueron siempre, no solo durante la época industrial, sino también durante la época agraria. Hay una primera intuición de todo esto, una primera intuición que va ligada también a las sensaciones de posibilidad de destrozamiento de la humanidad a partir de la bomba atómica, etcétera, a partir del desastre ecológico. Este contexto es el contexto en el que Perry Anderson y en el que Raymond Williams, en el que tantos otros hacen su obra. ¿Cuál es el contexto de recepción de este texto en España? Es también una cuestión fundamental para la sociología del conocimiento, tal como aquí se entiende. El texto fue publicado en 1977 en inglés, es decir, en una época en la que la estructura del socialismo real está ya altamente desprestigiada, en el que en Europa, ya tanto en Francia como en Italia, como en España, como en Inglaterra, se están produciendo movimientos de recalibración de lo que son incluso los propios partidos comunistas. Se publica en inglés en 1977. Se publica en Oxford Press, es decir, se publica en una editorial de prestigio, de nuevo, ¿no? Es de alguna manera un marxismo caviar, ¿no? Por decirlo así. Esto también es importante, ¿no? No es un marxismo obrerista, no es el marxismo como el anarquismo de los años 20 españoles, donde los obreros adquirían conciencia, adquirían cultura, escribían obras rápidamente, sino que es un marxismo de intelectuales, un marxismo ligado a la circulación académica, ligado a las revistas, alejado del tajo obrero. No hay grandes teóricos en Occidente en esta época del socialismo obrero a pie de tajo. Esto también es altamente significativo. En España se publica en el año 1980, es decir, 5 años después ya de la muerte de Franco, todavía 2 años antes del acceso de Felipe González del Partido Socialista Obrero Español al gobierno y ese año, el año 1982, que podríamos considerar el inicio real de la transición en España, por ser la primera vez que un partido no proveniente del poder directo toma el gobierno. En España se publica entonces en 1980 una época todavía de incertidumbre, donde la reforma política iniciada a partir del año 76 más o menos está empezando a dar sus frutos, aunque todavía se sufrirá en el año 1981 un golpe de Estado. Es decir, visto desde entonces la situación todavía era confusa.
todavía no estaba claro dónde íbamos a llegar o si podríamos llegar, aunque de alguna manera, visto desde hoy, ya la cosa parece bastante más clara. Esta publicación del año 1980 en España, del 77 en Inglaterra, fue publicada por la editorial Península, una editorial catalana, ligada en aquel momento fundamentalmente a grupos de carácter socialista. Diríamos hoy que la gente que publica allí está cercana a lo que después sería el Partido Socialista de Cataluña, un partido coaligado con el Partido Socialista Obrero Español. La editorial Península fue fundada en 1964, en estas fechas, ¿no?, de eclosión de tantas cosas. Es significativa esta fecha porque esta fecha de los principios, de los mediados de los 60, supone un cambio, un giro en el proceso de transformación de la sociedad española. Es el final, por decirlo así, de la posguerra y el principio del desarrollismo y de la época que nos lleva hasta lo que va a ser después la transición, una época que precisamente ahora está rehaciéndose, se está repensando, llevamos unos años en ella. De alguna manera, en el año 1964 se produce una serie de transformaciones profundas, se produce un cambio generacional dentro del poder generacional que gobernaba en España, tanto en la parte franquista como en la parte antifranquista. En la parte franquista entran tecnócratas al poder, de alguna manera en la Iglesia se produce una renovación hacia posturas más abiertas, y en la parte política empiezan a resurgir los movimientos de izquierda, tanto políticos como sindicales, que habían sido laminados, exterminados durante los larguísimos años de la posguerra, una posguerra que dura hasta principios de los 60. De alguna manera también se produce un relevo en la cúpula de los partidos, las viejas guardias de los partidos republicanos exiladas ceden el control mental, el control simbólico del proceso español a la gente que empieza ya a reconstituirse muy lentamente dentro de España, primero a través del gran esfuerzo del Partido Comunista de España y luego a partir de otras agrupaciones. Este rebrotar, este relevo generacional es muy lento y sin embargo luego su eclosión va a ser muy fuerte. Entre el año 68 y el año 78, en 10 años, se producen dentro de España una serie de transformaciones rapidísimas de carácter social, de carácter intelectual, de carácter económico, de carácter político, que nos da la impresión de que ocupan un espacio mucho mayor de tiempo y sin embargo esta condensación se da en un espacio breve. Es muy importante este tipo de obras, este tipo de editoriales, este tipo de traducciones para entender cómo y por qué se produjo y de qué manera se produjo este fenómeno de eclosión, donde realmente se reactivó la vida política española de una forma extraordinaria. La editorial Península, como tantas otras editoriales potentísimas en España, es una editorial catalana y esto también es muy importante. Fue en Cataluña fundamentalmente, también en Madrid, pero fundamentalmente, sobre todo en las editoriales catalanas, desde donde se empezó a introducir todo lo que se hacía en Europa de forma directa, de forma continua, de forma casi programática, tanto en literatura como en sociología, como en filosofía, como en otros ámbitos de la cultura. La editorial Península es una editorial entonces de izquierda, menos de izquierda que la editorial Acal, también de esta época, menos de izquierda que la editorial Siglo XXI, también de esta época, y más que la editorial madrileña por antonomasia de esta época, que es Alianza Editorial, que Alianza es una editorial de corte de izquierda republicana, es decir, una editorial socialdemócrata ligando con lo liberal. Es muy importante tener un mapa claro en estos años de las editoriales españolas para entender también las políticas de publicaciones, los espectros que se cubren y los ámbitos, ¿no?, que aquí se están poniendo en juego. La editorial Península tiene una orientación sociológica muy fuerte, articulada en torno a un sociólogo catalán que nosotros decíamos Salvador Giner y que ahora se dice Salvador Giner, ¿no? Salvador Giner es uno de los elementos que está aquí actuando, un elemento de sociología próximo al Partido Socialista catalán, pero profundamente luego catalanista, cada vez más catalanista. Las obras de editorial Península van dirigidas a un público culto, entre el que destacan fundamentalmente los profesores de universidad que aparecen en esta época frente a los profesores de universidad tradicional, que son los profesores no numerarios, los penenes que se llama. La universidad tradicional española, hasta que se produjo el acceso de mi generación, de la generación del baby boom, de la generación del desarrollismo a la universidad española era una universidad de corte pequeño,
de corte elitista, muy concentrada, con una estructura muy rígida de poder, donde realmente solo había un catedrático por asignatura y los ayudantes eran siervos del catedrático. La gente que era buena lo que hacía era se iba a las cátedras de instituto y luego desde las cátedras de instituto llegaba a la cátedra de la universidad, como por ejemplo Gustavo Bueno fue primero catedrático de instituto con sus 30 y pico años y luego catedrático de universidad. No se hacía la carrera interna a la estructura de la universidad como ahora. Esto es un elemento muy importante para entender cómo era aquella estructura pequeña, estrecha y luego altamente simbólica. A partir de los años 74, 75, 76 empezó a llegar toda la generación mía, la generación que fue educada para liderar o para llevar a cabo el desarrollo de España para salir de la autarquía y de estas cosas, y esta invasión de estudiantes rompió la estructura de poder y de saber de la universidad. De repente las aulas estaban llenas de alumnos, se necesitaban profesores y profesoras por todos los lados y se reclutó a los alumnos que acababan más aventajados como profesores. De repente, en una estructura piramidal dominada por un catedrático que era un señor de horca y cuchillo, de repente esta estructura estalla y numerosos profesores jóvenes e inquietos toman el poder poco a poco, primero ocupando los puestos de enseñanza y luego dando como un golpe de Estado, que también pasó en los institutos, un golpe de Estado y ocupando las posiciones de poder, de distribución del poder, dando lugar a una universidad que ya se parece más a la universidad en la que nosotros tenemos y que a muchos nos hace sospechar cómo era la estructura de profesorado y de alumnado antigua, un alumnado proveniente siempre de familias bien, un profesorado altamente dominante, por decirlo así. Esto se acaba en estos años. Este tipo de literatura, este tipo de sociología, este tipo de filosofía, etcétera, este tipo de cultura promovida por este tipo de editoriales ensambla a la vez con la emergencia de estos grupos sociales, tanto de profesores como de alumnos. De alguna manera, en España, hasta los años 70 y muchos, 77, 78, estaban prohibidos prácticamente los libros que tenían algo que decir, los libros que traían alguna novedad. En este momento las prohibiciones se empiezan a levantar o se sortean y de alguna manera aparece todo un campo de conocimiento, todo un campo de saber que destruye la autoridad anterior y destruye la autoridad de la generación anterior en cuanto docente y en cuanto poderosa. Este tipo de lecturas, por lo tanto, tienen la virtud de contribuir a una cierta, luego se vería que no era para tanto, a una cierta democratización de la universidad, por lo menos a la destrucción de estructuras de carácter más conservador que aquellas que les suceden. Esto, como os digo, es muy importante para entender lo que fueron estos años 70, principios de los 80. Todo esto acabó en los años 80 y pico, en el año 86 esto ya acabó. Es un movimiento, por lo tanto, una agitación que dura 15, 18 años como mucho y que después desaparece, instaurándose nuevas formas de poder que son las que vosotros habéis conocido de los partidos tradicionales con los nuevos repartos de poder, PSOE, PP, etcétera, etcétera, ¿no? Esto viene después, esto se da a partir ya de los años 85, 86 y siguientes, hasta los años de los 11Ms y cosas de este tipo que suponen ya una revisión de todos los pactos que aquí se acordaron. Curiosamente, esta editorial Península, que publica tantas obras de carácter marxista, de geografía, de sociología, de historia, de filosofía, hoy pertenece al grupo Planeta, que pertenece a su vez, ¿no?, a un conglomerado más amplio, que creo que es el Random House Mondadori o alguno de estos parecidos, ¿no? Para que veáis cómo se han producido transformaciones radicales en la forma luego de distribuir el conocimiento, de ser propietario de las obras, de elegir qué obras se publican y cómo se distribuyen. Hoy ya este tipo de editoriales, casi todas pertenecen a multinacionales que además se alimentan con capital financiero y que tienen otras estructuras administrativas y otras intencionalidades políticas y por lo tanto asistimos aquí a una transformación profunda del saber y de los modos del saber y una transformación profunda de las estructuras del poder. Para terminar, simplemente comentar que esta obra tiene, en la versión castellana, tiene un prólogo de Lluís María Castellet escrito. Es también un gran crítico literario, un poeta, un hombre cultural al 100%, que vivió también, es de la misma generación, 1926
2014, ¿no? Veis, toda esta gente, unos y otros, pertenecen, por decirlo así, a la generación de mi padre, y a la generación que estáis ahora en la universidad con 22, 23 años, serían la generación de vuestros abuelos, por decirlo así, incluso ya un poquitín mayores. Josep María Castellet es una figura relevantísima del panorama cultural catalán y español, y tiene que ser resaltada, y por eso no es insignificante que sea el autor del prólogo de esta obra. Castellet, que fue editor, probablemente fue el que propuso la publicación de esta obra. Fue un gran gestor cultural que entendía la cultura entonces como el lugar de la batalla por la sociedad, ¿no? La cultura entendida en sentido amplio, que también abarcaba el mundo del trabajo, pero él fundamentalmente desde una posición más intelectual. Josep María Castellet fue director de Edición 62, una editorial catalana importantísima en la recuperación de los fondos históricos de la literatura catalana, una editorial clave también en el conjunto de lo español, porque lo catalán forma parte en lengua catalana del conjunto de lo español, aunque los que no somos de matriz catalana o de lengua catalana a veces lo ignoramos. Es una desdicha, decía Unamuno, que nosotros tengamos que traducir del portugués y que tengamos que traducir del catalán o del gallego, etcétera, etcétera, porque son lenguas y que tendríamos que conocer. Tendríamos que reconstruir la forma cultural de nuestro país, de nuestro territorio, que no es un territorio abierto, que no acaba en las fronteras de los Pirineos ni acaba en la frontera con Portugal, sino que se expande de distintas maneras. Tendríamos que ser capaces de reconstruir este territorio desde la habitación interior de ese territorio, no desde la demarcación exterior. Castellet en estas ediciones 62 realmente marcó un momento importante de la cultura catalana y española. Castellet es conocido sobre todo por sus antologías de poetas, fundamentalmente por una antología que hizo en los años 70, que es la antología que se llamó de los novísimos, donde dio a conocer una generación de poetas posrealistas que marcaron un hito en la cultura española, que influyeron notablemente. Vázquez Montalbán, miembro del Partido Comunista, y el más realista, aunque era surrealista, de todo este grupo, Martínez Sarrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, que todavía escribe en El País ya en posiciones a veces rozando la extrema derecha, Pere Gimferré, grandísimo poeta catalán en castellano y en catalán, Vicente Molina Foix, grandísimo escritor murciano, Guillermo Carnero, Ana María Moix, una de las grandes escritoras españolas de la segunda mitad del siglo XX, hermana de Terenci Moix, Leopoldo María Panero, el hijo de Leopoldo Panero, el poeta astorgano, Leopoldo María Panero, el poeta maldito, etcétera, etcétera. Castellet desempeñó una función importantísima en la cultura española, en la transformación cultural y social de la España de los años 60 y pico, 70 y 80, y por lo tanto hay que reconocerle este papel. Después de hablar entonces de Castellet como prologuista de la obra, pasaríamos a lo que sería ya el análisis propio de las tesis de Raymond Williams, que nos llevará a el siguiente vídeo.